En lo profundo de un valle donde la niebla era tan densa que parecía tragar las palabras y silenciar los pensamientos, se hallaba un pueblo olvidado por la historia y por Dios. Nadie sabía con certeza cuándo se fundó, ni por qué. Algunos decían que era un refugio para quienes huían de la guerra, otros, que había nacido de una promesa incumplida entre los vivos y los muertos. Allí, el tiempo no corría, reptaba. Los relojes marcaban las horas sin avanzar, y los días eran largos como inviernos. Rodeado de bosques donde ni siquiera los lobos se atrevían a aullar, y montañas que susurraban plegarias que nadie había rezado, el pueblo tenía una sola constante, el miedo. A las afueras, donde los árboles comenzaban a perder su forma humana y convertirse en garras, se erguía la casa oscura. No era solo una mansión, era una presencia. Las sombras parecían nacer de sus muros. Las aves no volaban sobre su tejado. Las raíces de la tierra evitaban tocar sus cimientos. La casa no estaba abandonada. Respiraba. Observaba. Recordaba. Cada octubre, cuando la luna perdía su forma y el viento hablaba en lenguas muertas, comenzaban las apariciones. No eran simples leyendas. En el corazón del otoño, llegaban los visitantes del más allá. Lucía Morales, periodista de espíritu impetuoso y corazón aún intacto, llegó al pueblo con un encargo y un anhelo. Su editor, amante del escepticismo rentable, le propuso una apuesta: si lograba narrar la verdad sobre la casa oscura, le daría una columna propia. Haz del miedo una historia, le dijo. Y hazla real. Lucía, huérfana de padre, hija de madre medium, no creía que el mundo se dividiera entre lo natural y lo sobrenatural. Creía que el horror era parte de lo cotidiano, y que los fantasmas no siempre venían del más allá, muchos vivían entre nosotros, escondidos bajo piel, recuerdos o secretos. Los lugareños la evitaron desde su llegada. No por desprecio, sino por miedo. Solo una mujer, la anciana doña Inés, le habló. ¿Te pareces a ella, a la otra forastera? También vino buscando la verdad. Solo encontró el eco de su nombre. Esa noche, bajo una lluvia tan densa que parecía llorar la tierra, Lucía subió a la colina. Llevaba consigo una linterna, un cuaderno, una cámara y algo más, una pequeña medalla de San Cipriano que su madre le había dado antes de morir. Para los lugares donde los rezos no llegan, le había dicho. La mansión la recibió con un suspiro. La puerta se abrió sin tocarla. Adentro, el aire era otro, no olía a polvo, sino a recuerdos quemados. Cada paso que daba, era como entrar en la memoria de alguien más, retratos ennegrecidos. Tapices cubiertos de moho. Muebles que parecían haber sido tallados por manos que no sabían de misericordia. Pero lo más inquietante era el silencio. No era un silencio vacío, sino expectante. Como si la casa aguardara algo. O a alguien. En el desván, entre esqueletos de muñecas y juguetes oxidados, Lucía encontró un armario con símbolos tallados. Dentro, oculto en un falso compartimiento, halló el diario de Camila Oscura, la última dueña de la casa. Las páginas hablaban de peste, desesperación y rituales. Su esposo, Elías, había prometido que salvaría a sus hijos de la enfermedad. Pero el precio era eterno. El ritual no estaba completo, y las almas quedaron atrapadas entre dimensiones, deformadas por el dolor y el tiempo. Guiada por un sueño, o una visión, Lucía descubrió un pasadizo oculto tras el órgano del salón principal. Bajó escaleras húmedas hasta llegar a una capilla subterránea. Velas apagadas, símbolos escritos en sangre seca, restos de sacrificios antiguos. En el altar, descansaba un espejo negro, tan pulido que parecía reflejar pensamientos en vez de rostros. Allí encontró también un grimorio con las instrucciones del ritual, 3 sacrificios, 3 símbolos, un alma sin miedo. Pero no bastaba con cumplirlos. Había que enfrentarse a la noche sin nombre, el umbral entre los mundos. Lucía esperó a la medianoche del 31 de octubre. Esa noche, la niebla no bajó del monte, emergió de la tierra. La mansión crujía. Los relojes se detuvieron. Y las sombras comenzaron a moverse solas.
El ritual comenzó. 1. El ratón, capturado en el sótano. Vida extraviada. 2. El reloj, una reliquia familiar, símbolo del tiempo condenado. 3. El sacrificio, ella misma. No su cuerpo, sino su voluntad. Lucía encendió las velas. Pronunció las palabras. El espejo vibró. Se volvió líquido. Y entonces lo vio. Un mar de almas gritando. Rostros deformes. Manos que se extendían hacia ella. Entre ellos, Camila, llorando, extendiendo sus brazos hacia sus hijos. Y también vio algo más, a sí misma, atrapada dentro. En una vida futura, o pasada. En una historia que se repetía. Tienes que decidir. Gritó una voz. No era Camila. Era su madre. Lucía entendió, no bastaba con liberar. Había que romper el ciclo. Lucía cerró los ojos. Dejó caer la medalla de San Cipriano en el espejo. El objeto sagrado tocó la oscuridad líquida y la rompió como un cristal. Una luz cegadora surgió de las paredes. La mansión gritó, como si sufriera. Las almas comenzaron a elevarse. Los niños de Camila corrieron hacia ella. Su rostro se iluminó de amor. Pero también de algo más, paz. Antes de desaparecer, Camila la miró. Nos liberaste, porque no olvidaste. El último eco fue el susurro de su nombre. Cuando Lucía salió, la colina estaba bañada por una luz dorada. La niebla se disolvía como humo y el amanecer era más puro que cualquier otro. Al volver al pueblo, todos sabían. No porque les contara, sino porque el aire había cambiado. Doña Inés la esperó en la plaza. Tú no viniste a contar la historia, viniste a ser parte de ella. Lucía no respondió. Solo sonrió. En su cuaderno no había palabras. Solo nombres. Los de los Oscura, los de los olvidados. Poco después, escribió su artículo. No como periodista, sino como testigo. El título fue Visitantes del más allá, la historia de los que nunca se fueron. Y desde entonces, cada octubre, una vela encendida aparece frente a donde estuvo la casa oscura, nadie la pone. Nadie la apaga. Pero siempre está. Y si se escucha con atención en la niebla, se oyen pasos, que finalmente se alejan. Han pasado 3 años desde que Lucía cruzó el umbral entre mundos. Su artículo se convirtió en leyenda urbana, luego en mito, y finalmente en advertencia. Muchos quisieron seguir sus pasos, ninguno regresó con la cordura intacta. Porque aunque la casa oscura desapareció, su huella no. No en la tierra, sino en las personas. Lucía dejó el periodismo. Se mudó a una ciudad sin historia, donde el sol brillaba con un descaro que le parecía obsceno. Pero todas las noches, a las 3:13, despertaba con las manos frías y el nombre de Camila en los labios. A veces, encontraba tierra en sus zapatos o marcas de dedos en el espejo del baño. Otras, el sonido inconfundible de pasos en la escalera, en un apartamento sin segundo piso. Entonces, una carta llegó. Sin remitente. Solo decía, el ciclo no se rompió. Solo cambió de forma. Y adjunta, una foto, la casa. Íntegra. Real. De pie en otra colina, en otro pueblo sin nombre, donde la niebla no había aprendido a morir. Lucía volvió. No por deber, sino por miedo. Un miedo que se parecía demasiado al destino. El nuevo pueblo no aparecía en los mapas. No tenía nombre, pero sí escuela, iglesia y un pequeño cementerio donde todas las tumbas llevaban una sola fecha, 31 de octubre. La gente del lugar no recordaba haberla construido. Ni tampoco a sus muertos. Solo sabían que nadie debía mirar al oeste después del anochecer. Porque allí, donde el sol muere más lento, se alzaba la nueva casa oscura. Pero esta vez, no estaba sola. Frente a la mansión jugaban 2 niñas de trenzas oscuras, piel ceniza y ojos que no sabían de parpadeos.
Cuando vieron a Lucía, la señalaron y hablaron al unísono. Mamá te está esperando. Dentro, la casa era distinta. Más joven. Como si acabara de ser construida con los huesos del olvido, pero conservaba el mismo corazón, frío, hambriento, consciente. El salón principal era ahora un corredor de espejos. Cada uno mostraba un instante que Lucía no recordaba haber vivido, ella misma en ropas antiguas, bailando con sombras, ella misma sosteniendo un grimorio con las palabras que liberaron o encerraron. Y en el último espejo, vio su reflejo actual. Detrás, la figura de su madre, más joven que nunca. Te dije que algunos lugares no aceptan rezos, dijo la figura, pero no movió los labios. Porque aquí, el alma es el rezo. Lucía retrocedió, pero el suelo se convirtió en agua. Cayeron las paredes. Solo quedó el eco de una campana y las niñas tomándola de las manos. No has terminado. Eres la llave. Somos la puerta. El nuevo grimorio, encuadernado en piel escrita, hablaba de un cuarto símbolo. El más peligroso, la herencia, el legado no de la sangre, sino de la memoria. El recuerdo que se niega a morir. Lucía entendió, ella no había liberado nada. Solo había desplazado el nido del horror. Cada generación una nueva casa. Cada historia, un nuevo ciclo. Y ella, era la narradora. El espejo no era solo un umbral. Era una pluma. Las almas quedaban atrapadas como tinta en sus páginas. Y alguien debía contar sus historias. No para honrarlas, sino para mantenerlas vivas. Lucía desapareció poco después. Su departamento quedó intacto, salvo por una libreta abierta sobre su escritorio. Las últimas palabras escritas eran: no son fantasmas. Son historias que se niegan a terminar. Desde entonces, cada octubre, aparece una nueva casa oscura. Nunca en el mismo lugar. Siempre en silencio. Y siempre frente a ella, alguien con una cámara, un cuaderno y una medalla. Un nuevo testigo. Una nueva narradora. Una nueva historia que, como las sombras, nunca muere. No tiene nombre. Al menos, no uno que se pueda pronunciar sin que se quiebren los dientes. Pero en los documentos antiguos, enterrados bajo las criptas de monasterios incendiados, se le llama la voz de nadie. Una conciencia primigenia. Un eco nacido antes del lenguaje. No busca destruir, sino recordar. Pero lo que recuerda no debe ser recordado. Es la raíz de la casa oscura, su razón de existir. Porque cada hogar construido sobre el miedo se convierte, eventualmente, en una de sus moradas. Y ahora, ha encontrado una nueva voz. La historia viaja, como la peste. Una joven restauradora de manuscritos, Ángela Vives, encuentra por azar, o destino, un paquete sin identificar en los archivos subterráneos del Vaticano. Dentro, un cuaderno empapado de sal, un mapa sin coordenadas y un nombre repetido 33 veces, Lucía Morales. La nota adjunta solo dice: no abras el espejo. Ya está abierto. Pero Ángela no cree en advertencias. Cree en patrones. Y en los márgenes de aquel cuaderno lleno de relatos imposibles, descubre símbolos idénticos a los grabados en la piedra de un monasterio destruido en Galicia, el cual, según registros, jamás existió. Movida por la necesidad de saber, o quizás impulsada por algo más, viaja al lugar donde no debería haber ruinas, pero sí las hay. Y allí, bajo la luna de un 31 de octubre, encuentra una puerta de hierro forjado en mitad de un campo muerto. Sin cerradura. Solo una inscripción: el que lee, vive. El que recuerda, queda. Ángela atraviesa la puerta y llega a un espacio imposible. Una biblioteca infinita, cuyos estantes están hechos de vértebras. Cada libro respira. Cada palabra tiembla. Aquí, los relatos no están escritos, están atrapados. Allí encuentra libros sin autor, salvo uno. Un diario firmado por Camila Oscura, pero no el mismo que leyó Lucía. Este es más antiguo.
Habla del origen. De un pacto hecho entre los fundadores del pueblo y una entidad sin forma a cambio de protección contra la peste. Pero la entidad no pidió oro ni tierra. Solo se contada. Una historia eterna. Una cadena. Cada generación, una narradora. Una testigo. Ángela ve su nombre escrito en la última página. No escrito, aún. Pero con tinta húmeda. Como si la historia ya la hubiera elegido. Desde ese momento, empieza a cambiar. Habla sola. Ve rostros en los márgenes de las palabras. Sueña con casas que nunca ha visto, pero recuerda. Y una noche, frente al espejo del baño, no ve su reflejo. Ve a Lucía. No la liberes, dice, destrúyela. Ángela cae de rodillas. Llora tinta. En su pecho, aparece un símbolo que no puede borrarse. Uno que no ha visto antes, salvo en el lomo del libro más antiguo de la biblioteca. El título, al fin visible, la historia de los que narran el miedo. La voz de nadie no puede hablar. Solo recordar. Solo transmitir. Cada testigo es un hilo. Cada historia, una hebra más en la urdimbre de la oscuridad. Lo entendió Lucía. Lo entendió Camila. Y ahora, Ángela. Pero una elección es posible. No todos los que narran están condenados. Algunos pueden escribir el final. Pero el precio es uno solo, dejar de ser real. Convertirse en parte de la historia. No morir. Algo peor, desaparecer del recuerdo de todos. Ángela escribe las últimas líneas. Cierra el libro. Lo lanza al fuego ritual. Y mientras su cuerpo se disuelve en palabras, en humo, en eco. Un nuevo cuaderno aparece en una librería de viejo. Sin título. Solo una advertencia, lee bajo tu propio riesgo. Lo que entiendas, se quedará contigo. El mito crece. La casa oscura ya no necesita paredes. Vive en relatos. En podcast malditos. En archivos perdidos en la red profunda. En cuentos que se comparten en campamentos y foros anónimos, nadie sabe de dónde vienen. Pero todos sienten lo mismo después de leerlos, un frío en la espalda, una vela que parpadea sola, y al fondo, entre el murmullo del viento. Pasos, siempre pasos, que ya no se alejan.